honor de tener con nosotros al doctor Julio Faltán, quien nos va a dar una conferencia realmente magistral sobre la independencia y el origen del Ecuador. Les pido, como siempre, que por favor pongamos nuestros teléfonos en silencio. Si es que tenemos alguna duda o alguna inquietud, esperemos pues con nuestra preguntita hasta el final, en donde podemos hacer nuestras preguntas y pues terminar con una buena conversación. Bienvenidos y les dejo acá. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches con todos. Amigos queridos, verles aquí presentes en este conversatorio. Igualmente un agradecimiento y un saludo muy afectuoso aquí al Farol, que nos acoge en esta jornada, ¿no? Un lugar que ha sido muy recurrente en las varias conversaciones que hemos tenido sobre historia, cultura, humanidades, arte. No es la primera vez, ni soy el único que he tenido el honor, el gusto de hablar acá. Así que gracias a Lore, a Jorge, quienes mantienen este lugar vivo, esta llama, este farol, en un lugar emblemático de Quito, que se preguntarán ustedes por qué un lugar como este, en un barrio como este. Es la idea de recuperar lo que en un momento tuvo un esplendor. Entonces, el trabajo que hace Lore y Jorge son justamente parte de ese esfuerzo, y nada mejor que pues honrar a la ciudad, honrar al país, desde luego también, que acudir a sitios como este que buena falta hacen en Quito, más allá de los meros, de la lógica de los propios centros comerciales o de lugares en los cuales el tomar un café, un vino, se ha vuelto un ritual a veces dentro del circuito del consumo y no tanto del mundo de la cultura. Así que bueno, sin eso, sin más preámbulo, igual agradecer la presencia de mi esposa y de ustedes aquí presentes. Queríamos compartir unas reflexiones en esta tarde por este mes de agosto, que bueno, que se juntan pues dos fechas claves, ¿no? Se juntaron, como es sabido, el aniversario del 10 de agosto del año 1809, pero también se junta la conmemoración del 6 de agosto de 1875, ¿no? El uno marca lo que fue la Junta Quiteña, en tanto que el otro marca el asesinato del presidente Gabriel García Moreno, uno de los principales constructores del Estado-Nación ecuatoriano, sino su artífice. Entonces, en virtud de aquello, por eso habíamos planteado este conversatorio, más que como una reflexión en torno a esas conmemoraciones específicas. La idea es mirarlo como la apertura y el cierre de un ciclo largo, que invita a repensar, a reconfigurar, a rediseñar el complejo proceso de formación, también el imprevisto proceso y a sobresaltos proceso de formación de lo que terminó siendo la República del Ecuador, ¿no? Digo terminó siendo porque a pesar que podamos forjar etapas claramente a través del estudio de estos aproximadamente 50 años que hay entre el año 9 al año 75 del siglo XIX, a pesar de esa periodicidad que podemos forjarla, son periodos que no están claramente marcados, y de hecho sería, creo, una equivocación asumirlo como parte de un proceso teleológico. Creo que la historia no es teleológica. Una de las principales secuelas quizá o afectaciones a la hora de hacer historiografía por parte de la filosofía hegeliana es esta idea de la teleología, ¿no? Hegel imaginaba la cristalización del Estado-nación alemán como el culmen de la evolución del espíritu absoluto. Sin embargo, en los países nuestros, marcados por la tradición hispano-barroca andina, dicho proceso no fue teleológico, fue un proceso, sí, circular, fue un proceso que respondía a coyunturas críticas, a sobresaltos, como dice Augusto Zamora, a un proceso que fue muchas veces resultado de factores exógenos o de coyunturas críticas que tuvieron lugar pues en el concierto internacional y en el orbe de las disputas de los imperios europeos, ¿no? Bueno, en virtud de aquello, lo que primero
creo remarcar después de analizar los últimos aportes historiográficos es que la idea de un Estado-nación es una idea plenamente moderna. Y tal idea es muy primigenio, o fue muy primigenio asumirla como parte de un proceso que venía arrancando desde el siglo XVIII. La historiografía tradicional, desde Pedro Fermín Ceballos, ya para acercarnos en el caso ecuatoriano, hasta más o menos finales del siglo XX, inicios del XXI, de hecho cuando se conmemoraron los bicentenarios del año 1809, aún prevalecía la lectura, digamos, en cierto modo teleológica, de que la Ilustración de cuño francés había desencadenado procesos de construcción de identidad nacional, un espíritu crítico a la situación que había en ese entonces, y eso posteriormente desencadenó todo lo que vino después. Sin embargo, tal planteamiento, digamos, es muy complejo de poderlo dar la debida validez. Si bien es cierto que la Ilustración como fuerza, como movimiento intelectual estuvo presente en el caso de la Audiencia de Quito, no se puede negar aquello, es muy difícil atribuirle el génesis o el origen de la independencia. ¿Por qué? En buena medida porque uno de sus principales predicadores, como fueron la Compañía de Jesús, baluartes del pensamiento ilustrado, a la vez que predicaban los modernos métodos científicos de la Ilustración dieciochesca, al mismo tiempo, digamos, nunca cuestionaron la autoridad de las viejas ideas políticas hispánicas del pactismo, de la Escuela de Salamanca y de la idea del respeto a la monarquía absoluta, ¿no? de la monarquía como forma de gobierno, bajo esta idea de que el rey era una figura tutelar, una figura paternal incluso. Entonces los jesuitas no cuestionan aquello, a pesar que se les endilgó muchísimas, fueron los malos de la película a raíz del motín del Esquilache que tiene lugar en la península, y ellos pasaron a ser vistos los causantes de todo mal. Existen figuras disconformes con el orden existente y que plantean un reformismo por la situación que había, desde luego que sí, y ahí tenemos la figura de Eugenio Espejo, la figura pues de Caldas, por mencionar solo algunos, de Miguel Gijón, muy poco conocido, figuras reformistas que en ningún momento plantearon la idea de una independencia o una ruptura, pero sí de mejora de condiciones de vida y sobre todo de establecer principios basados en el mérito individual por sobre la idea esta muy propia del antiguo régimen de que los privilegios vienen por la herencia sanguínea, ¿no? Espejo cuestiona todo eso, pero no se conoce al menos un escrito que Espejo haya cuestionado o planteado, mejor dicho, la creación de un Estado-nación y más aún de una república. Las ideas políticas, digamos, fueron cambiando conforme los acontecimientos se precipitaron. Y lo complejo de este proceso es de que las lecturas historiográficas posteriores a la crisis del Imperio Hispánico y la conformación de los estados nacionales, de los posteriores estados nacionales, quisieron imponer una lectura más teleológica nacional con el ánimo de entender un protoespíritu nacional, cuando lo que ocurrió fue más, como dice François Javier Guerra, un complejo proceso en el que primero y a sobresalto se construye el Estado, pero con muchas dificultades, y ese Estado, para legitimarse, construyó la nación, ¿ya? O buscó construir la nación, y ese ha sido, digamos, creo que el alma, la característica de nuestros países, ¿no? No tanto como pues, los casos occidentales europeos clásicos en los cuales la idea de una nación fue la que alimentó la génesis de un Estado, ¿no? El mismo caso de Hegel que lo plantea. Hegel abogaba, él añoraba ver la idea de un Estado, de un rey, de un Estado alemán fuerte, que según era la cristalización del espíritu absoluto, que encarnaba desde los griegos, los germánicos, hasta la creación de un gran Estado, bueno, que Hegel nunca lo vio en vida. Ocurre con Bismarck hasta la segunda mitad del siglo XIX. Aquí está claramente un principio teleológico, tanto en el pensamiento como en el plano de los hechos, y en el cual las ideas, la idea de crear una nación, la idea de la nación mismo, antecedió a la del Estado. Bueno, en el caso nuestro fue un proceso, digamos que a la inversa, un proceso más complejo y lleno de sobresaltos, cambios forzados y cambios súbitos, ¿no? Bueno, sin el ánimo, como punto 2, sin el ánimo de poder de establecer esta escalera teleológica y esta forma de etapas,
El análisis de lo que transcurre en lo que fue la audiencia de Quito y posteriormente la creación de la República del Ecuador entre el año 1809 al año 1875, que es el asesinato de García Moreno, en ese transcurso podemos establecer una suerte como de algunas etapas que son claramente diferenciadas entre sí. Etapas que muchas veces se han entendido como fases evolutivas la una a consecuencia de la otra, pero no hay tal, más bien fueron etapas que se circunscribieron por factores exógenos, como mencioné. Bueno, esas etapas de la formación justamente, primero ocurre con la crisis, la primera etapa ocurre justamente a raíz del año 1808 y la podemos comprender hasta el año 1812, 1814 aproximadamente. En esta primera etapa tenemos lo que Manuel Chus denomina como la proliferación de juntas en Hispanoamérica, que buscaron ser un remedio de la Junta Central de Sevilla, que se conforma como órgano depositario de la soberanía tras las capitulaciones de Bayona. Estas juntas buscaban, con la mera fidelidad del pensamiento político entonces vigente, que no era el republicanismo ilustrado francés, sino el pensamiento hispánico salamantino, buscaban la teoría del pactismo, es decir, el principio de la retroversión de la soberanía. Según esta escuela de pensamiento, la soberanía, de pensamiento político, la soberanía reposaba en el rey, pero era compartida en términos de equilibrios con las ciudades como órganos como órganos de ese poder popular, y también era contrastado pues por Dios. Todavía esta imagen de que Dios daba el poder al rey, pero el rey a su vez estaba contenido por el poder del pueblo. ¿El pueblo en qué estaba representado? No en el voto como lo entendemos hoy en día, un voto individual, secreto, y cada 4 años, sino a través de las ciudades. Las ciudades eran el órgano de ese poder soberano. Esta fórmula de pensamiento político no era netamente hispánica, sino que también se dio a modo muy similar en el mundo mediterráneo, concretamente en las repúblicas italianas, Génova, Venecia, tuvieron esta forma de pensamiento político, ¿no? En cierto modo también lo tuvo la antigua Roma. Entonces, no es que era un pensamiento que los sabios jesuitas salamantinos, Suárez, Vitoria, en el siglo XVI se les ocurrió, sino que tenía una fuente histórica de donde beber. Y a raíz de eso, ese pensamiento político hispánico es el que permitió justamente justificar la creación de estas juntas. Hay un documento interesante, eso reposa en Colombia, en el archivo Restrepo, según esto lo investigó Alexandra Sevilla, en el cual el prócer quiteño Morales, cuando es indagado por el cruel fiscal Tomás Aréchaga, él se defiende argumentando que lo que habían hecho los llamados próceres con crear la junta, bueno, Morales y Quirós fueron los ideólogos, no era en ningún momento traicionar al rey, digamos, o crear un orden de subversión como se les acusaba, sino que lo que buscaban era realmente, decían ellos, volver a la soberanía, traerla del rey que había sido depuesto al pueblo. Eso hay que entenderlo muy claramente porque la vacancia regia que se produjo o las capitulaciones de Bayona constituyen un hecho político realmente inédito en la historia política occidental. No se conocen mayormente casos en los cuales un rey claudica por manos de un invasor, en este caso Napoleón, y su hijo es obligado a asumir el trono y a la vez su hijo también es capturado. Entonces, esa fórmula tan simplona con la cual y tan audaz con la que opera Bonaparte en Bayona causa mucha expectativa y suscitó una ola de patriotismo hispánico en el mundo, en Iberoamérica en general. Entonces, eso explica por qué muchos documentos de las juntas de ese entonces hablaban de defensa del rey y de la religión católica. ¿Por qué defensa de la religión católica? Porque a Francia se le veía como, digamos, si bien la Revolución Francesa fue vista con buenos ojos por ciertos sectores ilustrados, pero los excesos, la época del terror con Robespierre, pasó a ser visto como el gran adversario del mundo hispánico. De hecho, también, pues, Francia invade la península ibérica y desde luego hay un temor en América que esa invasión se produzca, ¿no?
hay un temor de que las autoridades representantes del poder de la corona entreguen los territorios americanos a los franceses. Entonces, por eso hay una defensa patriótica y desde luego también una defensa de la religión, porque se sabía desde luego que la revolución excedió en perseguir a la iglesia en el caso de Francia, aunque Napoleón desde luego se reconcilia después con la iglesia. Entonces, bueno, esa es la primera etapa, ¿no? Una primera etapa que tiene dos juntas, una primera junta y una segunda junta. Una segunda junta que también crea un documento constitucional que es bien interesante y que se produce en una ola de proliferación de constituciones en Nueva Granada y en el virreinato también de La Plata e incluso en Chimpalcingo, en México, ¿no? Y ahí lo interesante, y está poco estudiado eso, es de que en términos de pensamiento jurídico-político, es un híbrido bien interesante entre el republicanismo moderno y el absolutismo clásico, ¿no? No me voy a detener en analizar el Pacto Solemne de 1812, un documento que fue elaborado además por las mentes más brillantes del Quito de ese entonces, que eran clérigos, el padre Calixto Miranda y el padre Antonio de Rodríguez. Rodríguez fue concretamente párroco, me parece que de la iglesia de San Blas, si mal no me equivoco, pero bueno, él había planificado este documento, ¿no? Un documento que sí habla del principio del contrato social en la cual la soberanía estaba encargada en las ciudades, ¿ya? No en el término rusonano de los individuos, sino de las ciudades. Entonces, las ciudades de Riobamba, la ciudad de Ambato, la ciudad de Ibarra, entre otras, de la Sierra Centro, ceden su soberanía en términos más o menos parecidos a lo que plantea Rousseau, a formar un Estado, ¿no? Un Estado, pero que a su vez tiene elementos del viejo antiguo régimen. ¿Cómo qué? Como el hecho de jurarle todavía lealtad al rey. Es decir, se planteaba una autonomía política para estos territorios, pero aún en el marco de un funcionamiento de una monarquía hispánica universal. Se desconocen las autoridades que se suscitan en la península ibérica, pero no se reniega de la figura del rey. Eso es lo interesante. ¿Y esto por qué? Para esta historiografía más nacionalista, se argumentó que era una forma de máscara para decir que el rey era una forma como de que los próceres querían evitar ser perseguidos y poner la figura de que aún defienden al rey. Cuando realmente lo que ocurría es que lo que se planteaba era que continúe funcionando el sistema, pero bajo la lógica de ya no responder directamente a la Junta Central de Sevilla, ni tampoco al Consejo de Regencia, sino directamente a la autoridad del rey, ¿no? Que había sido injustamente pues, depuesto. Fernando VII en esos años era todavía visto como, se decía, el deseado, era el amado príncipe. Había de hecho muchas manifestaciones populares de cariño hacia el rey en la península como en América. Entonces era una cultura política fidelista hacia la figura del rey. Eso no significaba, desde luego, que este estado de Quito que buscaban los ideólogos de la Constitución del Pacto Solemne funcione de manera libre, ¿no? O sea, autonomía y a la vez monarquía no significaban un divorcio, no significaban una ruptura. Entonces, esto obviamente va a causar dolor de cabeza cuando en años posteriores, desde una lectura o desde los anteojos de una lectura más moderna, rusoniana de la política, tratas de entender el origen de un Estado. ¿Cómo es esto que hablan al mismo tiempo de fidelidad al rey y crean un Estado que no se superpone a ninguna autoridad? Hablan de soberanía, pero le juran fidelidad al rey. Bueno, no me quiero detener más en esto, pero esta etapa pues concluye en el año 12, cuando finalmente Toribio Montes se impone por las armas en Quito. Y lo que ocurre a continuación, a diferencia del proceso de Venezuela, donde hay una verdadera orgía de sangre, una cosa atroz fue la llamada pacificación en Venezuela, y una guerra también civil entre fuerzas populares contra una guerra de clases, podríamos decirlo, porque lo que hay en Venezuela es una guerra de los llaneros liderados por Boves, que además era peninsular, contra la oligarquía mantuana caraqueña, ¿ya? Una guerra entre los pardos, los sectores populares, contra los aristócratas caraqueños. Pero acá en Quito no se produce eso, sino lo que hace Toribio Montes es implementar una política de pacificación. Lo curioso es de que Toribio Montes recibió reprimendas y recibió llamados de atención de los sectores realistas más recalcitrantes. El obispo Quintaín Ponte de Cuenca, que combatió enérgicamente a la Junta quiteña, por ejemplo, desde el clero, civiles como el procurador Ramón Núñez del Arco de Quito,
la familia Calisto, que fueron incluso, fue quizá el quiteño que más trabajó para echar abajo la Junta quiteña, ¿no? Y para cercarla. Bueno, también trabajaron en esa lógica algunos actores que trataban de subordinar a la Junta, pero los sectores más recalcitrantes del realismo se irritaban con la política conciliadora de Toribio Montes. Pero también Toribio Montes actúa en función de las disposiciones que viene del gobierno metropolitano, porque en la península rige el primer periodo liberal. Entre el año, finalmente en septiembre del año 1812, en marzo, perdón, 1812, se proclama la Constitución en el día de San Juan, el día 19 de marzo, en el oratorio de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, se emite este famoso texto constitucional en el cual hubo presencia de diputados americanos, porque la soberanía hispánica reconocía que los americanos tengan presencia en las Cortes españolas o en el Parlamento español. Ahí el problema que había era que los americanos planteaban más participación política y los liberales peninsulares no lo veyeron así. Entonces ahí comienzan a ver las fricciones entre americanos y peninsulares y la hermandad hispánica comienza a resquebrajarse. Pero finalmente, a pesar de aquello, hay oradores muy destacados en las Cortes de Cádiz y uno de ellos es nuestro querido José Mejía Lequerica, una de las grandes mentes ilustradas de la cual se pueden hacer horas de conversatorio. Y su pensamiento político o su filosofía no solo era muy vanguardista en el aspecto de las ciencias naturales, él era un botánico, ¿ya? Sino también en el pensamiento económico, ¿ya? Hace poco se editó un trabajo de Neptalí Zúñiga, un biógrafo de Mejía Lequerica, en el cual recién nos enteramos o estamos dando a conocer que Mejía Lequerica planteaba ideas de modernización económica incluso, ¿ya? Bueno, la Constitución de Cádiz es aprobada en el año 12, hay mucha alegría, hay mucha explosión de júbilo, y lo que se produce es la primera vez que se obliga a que en América, como dice Jaime Rodríguez, no el ufólogo, sino el historiador, se suscita la primera implementación de elecciones o de ejercicio representativo. Eso es bien interesante porque para la época la Constitución de Cádiz llegó a ser mucho más avanzada que la propia Constitución francesa de finales del siglo XVIII, mucho más avanzado incluso que la Constitución de los Estados Unidos, y además los liberales italianos y los liberales portugueses se vieron en el ejemplo español como un ejemplo a seguir. Se implementan muchos procesos electorales y de hecho en la audiencia de Quito hay un proceso muy ambicioso de implementación de juntas electorales, métodos de voto indirectos, conformación de colegios electorales para elegir tres tipos de dignidades: el ayuntamiento local, la diputación provincial, un nivel intermedio, y el diputado para las Cortes, que era esa especie de parlamento universal. Imaginémonos un parlamento que aglutina a todos los países de habla hispana, ¿no? Donde estaba incluido desde luego también Filipinas. Bueno, eso se echa abajo en el año 1014 cuando el absolutismo de Fernando VII regresa y el rey, en vez de amado, pasa a adoptar políticas de mucha represión. Bueno, esta etapa, esto viene a ser una segunda etapa, el modelo gaditano, ¿no? El modelo gaditano se implementa en Quito porque Quito logra pacificarse, Quito logra vuelve a ser parte del control realista. No tanto, eso no ocurre muchas gracias, eso no ocurre en otras partes donde los insurgentes tienen el control, ¿ya? El proceso gaditano se implementa en ayuntamientos muy importantes de América como el de Yucatán, Oaxaca, Guadalajara, se implementa en La Habana, en San Juan de Puerto Rico, en Ayacucho, se implementa en Cusco, se implementa en Arequipa, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Valencia. Y hablo por las ciudades porque, y esto no lo dije antes, pero las ciudades, la célula fundamental, es el órgano político clave, es el elemento básico del poder político en el mundo hispánico, ¿ya? Y esto viene a su vez de Roma, es una institución política que viene de origen romano. Entonces mal haríamos en entender a las audiencias, a los virreinatos como estados nacionales, sino más bien los depositarios de la soberanía eran las ciudades. De hecho, hay otro dato bien curioso hablando de ciudades. Los realistas quiteños que le combaten a la Junta quiteña del año 1809
se justificaban en el argumento de que la Junta no representaba sino a un reducido grupo de aristócratas ligado a la facción de los Montúfares y sus allegados intelectuales, y no al pueblo de Quito. Según su argumentación, no había tal legitimidad, puesto que el Ayuntamiento de Quito nunca se pronunció a favor de conformar una junta, sino que la junta se conformó por un proceso que ya todos pues lo conocemos a través de la repetición de lo que hemos escuchado muchas veces en la historiografía tradicional, ¿no? El golpe de Estado que fue contra el conde de Urrés, Ruiz de Castilla, en agosto de 1809, ¿no? Entonces, bueno, esto da cuenta de la importancia que tenían las ciudades en el mundo hispánico. Y eso va a ser clave porque las ciudades además eran depositarios de la soberanía. Y ojo que la soberanía de las ciudades no la van a ceder a los futuros estados nacionales, ni con la Gran Colombia, pero tampoco con la existencia de las repúblicas. Y va a ser el origen de no pocos dolores de cabeza, de conflictos regionalistas, hasta incluso avanzado el siglo XX. ¿Quién se acuerda lo que pasó en el año 99 con Guayaquil? Pedían autonomía. Históricamente Cuenca y Quito no se han tragado muy bien. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, no solo en el Ecuador, sino en otros países vecinos. Los cusqueños no les quieren a los limeños. Los rosarinos y los cordobeses no se tragan mucho con los bonaerenses. Bueno, puedo citar muchos casos. Pero esto habla de cómo las ciudades les costó ceder soberanía, puesto que la soberanía significaba, entre otras cosas, ceder recursos económicos y competencias, ¿ya? El problema regionalista ha sido un problema que pues, ha marcado gravemente la vida política ecuatoriana, ¿no? Bueno, un tercer momento, y hablando de las ciudades, de la formación o lo que va a ser el Ecuador, viene con la independencia de Guayaquil, pero este es otro momento clave a nivel internacional. ¿Qué pasa en España? Rige el trienio liberal, se acaba el absolutismo, pero el trienio liberal es fruto de una serie de complots e intrigas que ocurren dentro del seno del ejército realista. El ejército realista estaba ya agotado de las guerras y en enero de ese año se produce este levantamiento en las Cabezas de San Juan, en Andalucía, mediante el cual el almirante que lideraba esto, el general Rafael del Riego, tenía la misión de mandar 30.000 contingentes para reprimir dos puntos claves de la insurgencia americana, Caracas y Buenos Aires. Pero el barco nunca zarpa, el señor nunca viene acá, porque se rebela contra el rey. Y lo que termina ocurriendo es una serie de levantamientos militares en la península que vuelven a proclamar la Constitución de 1812. ¿Qué significó eso? Significó que el rey se ve obligado a jurar de nuevo la Constitución, y es muy famosa la frase que dice: marchemos pues por la senda constitucional. Pero el rey no es que acepta de buen grado someterse a la Constitución, que planteaba no una fórmula tampoco republicana pura, sino una especie muy similar a como es el modelo británico. Es decir, una monarquía constitucional conformada por la Commonwealth, que es esta mancomunidad de países o de ciudades, ¿no? Ese es el modelo británico, ¿ya? Tienes a la reina de Inglaterra como cabeza, y el experimento de Cádiz fue eso, pero en el mundo hispánico. ¿Qué ocurre? Que en el mismo año de 1820 hay un batallón, el Numancia, que está acantonado en Perú, pero que a su vez es fruto de muchas intrigas y complots. Este batallón estaba impago y se le ordena vigilar Guayaquil, porque ya se rumoreaba que Guayaquil estaba siendo parte de objeto de intrigas de piratas y corsarios, Guillermo Brown concretamente, inglés, y Thomas Cochrane, también inglés, que son enviados por el rebelde puerto de Buenos Aires. Según la estrategia de los insurgentes bonaerenses, la mejor manera de derrotar al fidelista virreinato del Perú no es a través del Alto Perú, a través de Rosario, de Salta, Jujuy y de lo que hoy es la ciudad de Sucre en la actual Bolivia. Sí, puesto que fueron derrotados 3 veces, sino que la estrategia de los bonaerenses es circunvalar Sudamérica por el Cabo de Hornos y tratar de que los puertos del Pacífico vayan subvertiéndose. Y en un primer momento los guayaquileños rechazan esas incursiones. En el año 1816 Brown es capturado y se le obliga a que regrese al mar, ¿no? Pero hay este clima de intrigas que ocurren a lo largo de toda la costa del Pacífico sudamericano.
En Guayaquil, entonces, el batallón Numancia, que además está impago, se rebela contra los realistas. También hay que tomar en cuenta que el virreinato del Perú, que había sostenido la lucha contra la insurgencia, se había agotado de recursos económicos. Las contribuciones con las cuales se financian los realistas son basados ya casi en el expolio, préstamos forzados, expropiaciones, abusos. Entonces el Frente Realista se queda sin recursos. Los virreyes peruanos, que siempre fueron baluarte de la defensa realista fiel o fidelista, se agotan pues de recursos y también de hombres. Entonces, en ese clima de agotamiento y a su vez de subversión ideológica, los militares realistas comienzan a ser, hay una palabra que se usa mucho en ese tiempo, seducida. Hoy seducir tiene connotaciones sexuales, pero en el siglo XVIII-XIX aludía a tratar de subvertir las ideas políticas. Y lo que termina ocurriendo es de que el batallón Numancia se subleva en Guayaquil, y de la mano de ellos también un grupo de civiles, pero inmediatamente lo que se buscó conformar fue una especie de modelo político, quizá la taiwanesa, un modelo o Singapur, una especie de ciudad-estado que libremente, según Olmedo, iba a decidir su incorporación a cualquier futuro político. Se producen las conversaciones de Guayaquil con San Martín y Bolívar, pero San Martín está ya en una etapa de agotamiento. San Martín sale del Perú en condiciones de desgaste, él había sido nombrado protector del Perú. En cambio, Bolívar tenía de ganar. Finalmente, lo que termina ocurriendo es que, sin pedirse el consentimiento previo, los colombianos, que habían conformado ya la República de Colombia, para la redundancia, con el Congreso de Cúcuta, ven la importancia estratégica de asegurar el sur. Y Bolívar manda a Sucre para tomar Guayaquil. Olmedo se va a sentir muy ofendido por esto, porque nunca se les tomó consentimiento a los guayaquileños a dónde querían pertenecer. Y de hecho, en la élite guayaquileña, en el bando guayaquileño, había un partido, un sector pro-peruano muy fuerte, liderado por Gregorio Escobedo, otro militar. Y esto no habla de que eran los guayaquileños malos per se, sino que Cuenca y Guayaquil, por sus relaciones genealógicas, económicas, tenían un antiquísimo vínculo comercial muy estrecho con Lima y con Trujillo o Piura en el actual Perú. Bueno, Quito también tenía con el sur de la actual Colombia. Entonces, los mapas de los estados nacionales que hoy conocemos no respondían a las realidades de estos vínculos comerciales, sociales, culturales, etc. Bueno, entonces, ya con la independencia de Guayaquil comienza a arrancar lo que fue la incorporación, o la siguiente etapa de la audiencia de Quito a la República de Colombia. Se producen triunfos militares y paralelo a esos triunfos militares, como dice Santiago Cabrero Jana, lo que ocurre es la proclamación de ayuntamientos que van a decidir finalmente su adscripción a la República de Colombia. Pero son pronunciamientos de los ayuntamientos que se lo hacen casi al calor de las armas, o sea, no, es casi una anexión forzada lo que termina ocurriendo. Hay la batalla del Pichincha, que todos sabemos que se ha celebrado con mucho ahínco, pero en términos militares y políticos, la batalla que define la anexión definitiva o el fin del realismo, la pertenencia de la audiencia de Quito al Imperio Hispánico, no es la batalla del Pichincha, es más la batalla de Ibarra, porque en Ibarra, en el año 23, es derrotado a Hualongo, y además hay una importancia estratégica clave, porque Pasto, al declararse permanentemente realista, defensor del catolicismo y defensor de Fernando VII, era el mayor dolor de cabeza que tenía Bolívar y Santander. Y era el obstáculo que impedía la comunicación de la audiencia de Quito con la Nueva Granada. Entonces, derrotado a Hualongo en Ibarra, se permite finalmente la unión el inicio de la unión, podríamos decir, de lo que fue la República de Colombia, ¿no? Pasto va a seguir resistiendo muchos años después. No podemos en eso tampoco olvidar una de las atrocidades más fuertes del bolivarianismo, que fue la masacre del 24 de diciembre de 1822, donde se cometió una verdadera orgía de sangre en la ciudad de Pasto por la resistencia que Pasto siempre tuvo a la causa republicana. Bien podríamos hacer una comparación de los pastuzos con lo que ocurre en Francia con la Vendée. ¿Qué pasa en la Vendée, en Francia? No sé si lo pronuncié bien, perdón el nombre, no manejo el francés yo. Pero la Vendée fue el único lugar, la única provincia de Francia donde los campesinos, sobre todo los campesinos y no tanto la élite, se rebelan contra la República Francesa de signo ateo y proclaman la restauración de la monarquía de los Borbones y la defensa acérrima de la religión católica. Bueno, la respuesta de Robespierre fue
una masacre tenaz, pero también Napoleón, de hecho, consolida su poder en Francia cuando sabotea en París cualquier intento de boicot de los realistas. El propio Napoleón sufre un atentado de los realistas. Entonces, la causa realista tampoco es que desaparece fácilmente en Francia, ¿no? Decapitan al rey, pero hay una presencia realista muy fuerte que defiende estos principios muy propios del antiguo régimen. Defensa de la religión católica y una unión muy cerca entre la monarquía y la religión. Bueno, en Pasto ocurre algo muy similar, solo que la lideran indígenas como pues Agustín de Agualongo, que implementa una lucha en base a guerrillas y en la cual se logra o es clave el control de áreas estratégicas, y aquí tiene mucho que ver la geografía, del Chocó andino, la zona de los trópicos ya que conectan Pasto con el Pacífico, jugaron una vital importancia geopolítica para que las cadenas, hoy se dice, las cadenas de suministro de los insurgentes pastusos puedan subsistir. Entonces, obviamente, por eso y por la geografía compleja que tienen las montañas, en términos militares, juegan un factor muy favorable para la lucha guerrillera. Entonces, para un ejército convencional es muy difícil derrotar eso. La ventaja de Ibarra que tuvieron los bolivarianos, aquí estoy hablando como militar, o desde el punto de vista militar, fue que al ser un llano, Agualongo comete la imprudencia, podríamos decir, de dar batalla a Bolívar en campo abierto. Y en campo abierto, Bolívar, con sus entrenadas unidades militares llaneras venezolanas y neogranadinas, tenía mucha más experticia en la batalla. Entonces, eso explicó por qué finalmente en la batalla de Ibarra de 1823 fue finalmente pues derrotado Agualongo y asegura finalmente la incorporación de Quito a la República de Colombia. Entonces, con esto he querido remarcar un poco la importancia de lo que fue la batalla de Ibarra. Este periodo colombiano dura 8 años, es la siguiente etapa, y colapsa por lo que mencioné antes, el poder de las ciudades. ¿Qué ocurre? Que en el año 1824 se proclama una ley local, una ley en la cual se distribuye el poder a nivel local. Pero no cuajan las cosas, porque lo que pretende aquí la República de Colombia es centralizar el poder, obviamente, en el Poder Ejecutivo y en el Congreso. Pero los ayuntamientos resisten por completo ceder soberanía, ceder competencias al Congreso y se rebelan. Aparte que la división territorial había provocado no pocas confrontaciones y divisiones, ¿no? Otro de los factores estructurales que va a boicotear a la República de Colombia es esa pugna entre el republicanismo, una especie de republicanismo cesarista neomonárquico que representa la figura de Bolívar, versus la tradición civilista, liberal, civilista y liberal que representa Santander, ¿no? Hay esta pugna brutal, es conocida pues la distancia, el gran divorcio que se produce entre santanderistas y bolivarianos, y ese es uno de los factores que también va a explicar posteriormente el divorcio o la ruptura de Venezuela con Colombia. Venezuela va a seguir una línea mucho más de caudillos militares. Antonio Páez fue el primero de ellos. Y Páez va a recelar mucho del poder, él decía en términos despectivos, los señoritos de Bogotá. Estos señoritos eran abogados, eran hombres, eran intelectuales. Entonces, es un clásico conflicto entre el poder de las armas, de las charreteras, de las botas, de los fusiles, de las bayonetas, que representaba Bolívar, versus el poder civil, el poder del sometimiento a las leyes que representaba Santander, ¿no? Otro de los factores claves en la divulsión de la República de Colombia son, por supuesto, y esto es el origen de un problema garrafal, la deuda externa, ¿no? Hay un ejército gigantesco que levanta a Bolívar. Hay un dato bien interesante que encontré por ahí. La República de Colombia llega a levantar 7 de cada 10 hombres en armas entre los 16 a los 45 o 50 años. Es un nivel de reclutamiento brutal para la guerra. Hay una comparación que pude ver en un dato de que esos niveles de movilización militar fueron muy similares de los que hace el zar Alejandro I en Rusia para defender a Rusia contra Napoleón. Ojo que los niveles de militarización en Europa en la época napoleónica son enormes. Y en Colombia ocurre algo muy similar. El punto es por qué en Europa la militarización logra crear estados fuertes, el caso francés particularmente, el caso alemán después, pero en el caso acá sudamericano fue todo lo contrario. Y es el hecho de que los militares, esa masa enorme de militares impagos,
querían regresar a su vida pues, civil, ¿no? Pero no se iban a ir con los brazos cruzados. Un gran dolor de cabeza, ¿qué hacer con esa gente? Hay, desde luego, gente herida, hay convalecientes. ¿Qué hace Santander? Contrata un crédito o un empréstito con el Reino Unido, con Inglaterra, por 6 millones de libras esterlinas. Es una cantidad brutal de dinero para la época, ¿no? Habría que hacerle el cálculo de cuánto representa 6 libras esterlinas de 1823-24 a la actualidad. Y lo peor es que esa plata, ese dinero no sirvió sino para más o menos tranquilizar a la tropa. Porque van a seguir los levantamientos, van a seguir las insurrecciones, van a seguir la soldadesca. Entonces, paradójicamente, lo que logra crear la República de Colombia no es tanto una república, sino una especie de cesarismo militarista